la única hija de la Santa Bianca y del héroe de guerra Sachari, la duquesa Alexandra de Arno, su única confidente y la persona que amó en silencio durante tanto tiempo, misma que se quitaba lo que parece un collar y lo sostenía en sus manos lentamente, y mientras entregaba este collar sonriendo le pedía que no se preocupe porque volverá con vida a su lado, su majestad entregando a este chico cuya cualidad sobresalta más es su piel morena el collar, mientras esta chica de ojos verdes y pelo gris sonreía porque cuando regrese le pedía que por favor le devuelva ese collar, quedándose el chico en silencio, creándose una escena muy relajante donde la brisa hacía presencia, mencionando que a él, que se sentía ansioso. Ella le sonrió como si consolara a un hermano menor, pero si hubiera sabido que esa sería su última conversación habría mostrado al menos una vez los sentimientos que guardó durante tanto tiempo, mencionando que quiere mucho a Alexandra. Pasando nosotros a un lugar un poquito más oscuro donde alguien llama a su majestad. Esta persona llama a su majestad y dice que la duquesa Alexandra, quien estuvo al frente de la batalla, esto mientras sostiene una ropa cubierta de sangre y está llorando, y por otro lado el rey, quien tiene el collar en sus manos dado por la duquesa Alexandra, empieza a temblar, mencionando que el día que escuchó la noticia de su caída, empezando a llorar con mucha ira porque fue su 15º cumpleaños, el rey tapaba su rostro quizás por la vergüenza, mencionando que no fue la guerra la que la mató, fue él. Continuaba llorando su aflicción, mientras que el soldado que llegaba con la triste noticia se ponía en pie, mencionando el chico que es un rey débil sin un solo aliado verdadero. Y mismo se quedaba observando algo sorprendido porque era incapaz de alzar la voz ante sus presiones y por eso no tuvo más opción que enviarla al campo de batalla. Siendo el rey sujetado mismo gritaba, pedía que le suelten a los malditos o preguntaba que cómo se atreven, pero el rey era sometido por todos sus vasallos y solo observaba su corona rodar. Sí, una persona llegaba frente al rey sin respaldo y mientras acariciaba su cabeza llamaba al pobre chico o le preguntaba si todavía cree que es un rey. Y veíamos esta rara bebida siendo al parecer una chica que decía el nombre de Alexandra, porque desde el momento en que la duquesa de Arno se alejó de su lado, él no fue más que un ganado esperando a ser devorado, y mientras la copa era vertida en la boca del pobre rey, quien mencionaba que el ardor que comenzó en su boca pronto le revolvió las entrañas y se vio atrapado en un dolor que jamás imaginó. Ponía la mano en su pecho mientras también tenía el collar, preguntándose si es así como se muere, recordando a su querida Alexandra, preguntándose si ella también tuvo miedo o si también sufrió así, terminando por fallecer el joven rey de una manera muy cruel, mencionando que si hubiera sabido que la muerte era algo así habría hecho cualquier cosa para protegerle. Lloraba en su último aliento de vida cerrando sus ojos para así desaparecer pensando en Alexandra, pero de inmediato pasamos con conejito, mismo que está tranquilo mientras detrás suyo hay algo que brilla bastante. Sí, una flecha fue lanzada al conejito que pudo esquivar, llegando una chica con el pelo gris a la escena. Esta misma suspira, bueno, da un parecido con Alexandra, diciendo esta misma que la dejó ir y mientras tiene rostro y recoge su flecha dice que su pelaje es bonito, pero de inmediato llega a la escena una fuerte brisa que hace que Alexandra cierre uno de sus ojos. Se sorprende al ver algo, aquí la vemos desconcertada y tras observar a un chico lanzado en el suelo, mismo que porta un parecido a nuestro querido rey. De inmediato pasamos a otro sitio donde vemos un anciano salir cargando al parecer un cubo de ropas. Sí, exactamente, carga al anciano, quien dice que la luz del sol está muy cálida y ese día la ropa se va a secar muy bien, pero la chica del pelo gris regresa muy rápido gritándole a Bensov que le ayude. El anciano algo desconcertado llama a la señorita Alexandra y le pregunta si no había salido de cacería, y le dice que no es Bensov, es Vincent, pero Alexandra, quien está muy desesperada, grita que necesita un carro, un carro. Está muy agitada y dice que acaba de encontrar algo increíble. Pasando nosotros a un lugar oscuro donde el rey se abraza a sí mismo y alguien llama a su majestad y le pregunta si otra vez está solo en un lugar como ese. El pobre rey levantaba su mirada mientras aún había una lágrima en ella, y quien llegaba era la hermosa Alexandra. Pero el rey simplemente miraba hacia otro lado y decía que no tiene el valor de mirarle a los ojos solo porque su padre era un héroe de guerra y porque su madre era una santa le enviaron a la línea de enfrente. Y dice que de todos modos para los nobles lo que él pensara no importaba porque la voz de un títere no le importa a nadie,
Alexandra se quedaba tranquila, pero ésta sonreía muy feliz y decía que recuerda cuando aún soñaba con ser caballero porque ella quería liderar al ejército como su padre Sachari de Arno y proteger a las personas que ama en el nombre de la santa como su madre Bianca de Arno, sorprendiendo esto un poquito al emperador, diciendo Alexandra que aunque el futuro no fue exactamente como lo imaginó, ha podido liderar al ejército como sus padres y proteger a quienes son importantes para ella. Esta se ve muy feliz mientras pregunta si no cree que con eso ya cumplió su sueño, y fue al instante donde ella suspiraba y decía que quiere darle eso, entregándole el collar. El rey decía que eso es, y Alexandra le hace saber que se lo dijo hace tiempo. Esta le pregunta si no es así porque ese collar siempre vuelve a ella, entregándole el collar al rey, diciendo Alexandra que lanzará un hechizo que le asegure volver a su lado y volverá con vida y jura convertirse en su voz y en su espada por siempre, dejando aquellas palabras al rey muy sorprendido, mismo quien sostenía el collar y con voz oscura le pide que vuelva, a Alexandra misma que se desvanece en una oscuridad, diciendo el rey que ella le prometió que volvería a él, quedando muy frustrado simplemente con un collar en sus manos, pidiéndole que vuelva a Alexandra, apretando su puño, mientras que Alexandra se sorprende por algo y al parecer fue porque el rey le tomó la mano. Mismo se despierta tomando la mano de Alexandra, siendo el instante en donde su mirada se ilumina preguntándose si es Alexandra. El chico se levanta rápido y algo sonrojado, empieza a toser. Sí, entonces bastante. Y Alexandra le pide que no intente hablar a la fuerza porque su boca y su garganta están hechas un desastre ahora mismo. El chico continúa viéndose muy mal y piensa que recuerda claramente haber escuchado la noticia de la muerte de Alexandra y luego beber el veneno, y piensa que sí y está seguro de que murió. Esto mientras continúa viéndose muy mal, pero lo vemos apretar las sábanas, mencionando que entonces porque recordó algo que había escuchado antes, porque cuando una persona muere se encuentra con un dios, y ese dios toma la apariencia de la persona por la que más culpa siente uno. Y mientras vemos a esta chica quien se parece a Alexandra, él menciona que por eso al principio pensó que esa persona que apareció ante él no era Alexandra, sino ese dios. Viendo nosotros como una silla se mueve, es Alexandra quien le pregunta al chico si puede escribir. Continúa observando detenidamente, pero Alexandra le pasa esta hoja y dice que entonces pide que escriba la respuesta para ella. Alexandra le pregunta su nombre y el chico escribe que se llama Cyril. Alexandra dice que es el mismo nombre que el del príncipe heredero y, bueno, Cyril se pregunta que cómo que príncipe heredero, porque ya ha pasado un año desde que heredó el trono, diciendo la chica que su nombre es Alexandra de Arno, hija de Sachari de Arno, el duque, preguntándose Cyril, mientras se ve de esta forma, si ella dice que no es la duquesa, sino la hija del duque, mencionando que fue en ese momento que comprendió que todo estaba tomando un rumbo extraño y la Alexandra que estaba frente a él, esa figura con la apariencia de ella, tenía la imagen de su juventud, una versión que él nunca había conocido, y aquí vemos el collar de antes. Preguntándole a Alexandra que de dónde él sacó ese collar o que por qué lo tiene, él, Cyril, está algo aterrado, recordando cuando Alexandra dijo que lanzará un hechizo que le asegure volver a su lado, mencionando a Alexandra que porque él no ha muerto, él. Esto mientras se ve bastante mal porque ha caído en algún momento de su niñez, pero antes pasamos con el anciano Vincent, quien exclama adiós, y Alexandra se ve algo cansada diciendo, Vicente, que de niña ella recogía frutos brillantes de los árboles porque decía que eran bonitos, recordando una escena donde ella llegaba con un sapo y le preguntaba a Benzón si no era adorable. Y dice que ella solía traer ranas y topos porque los encontraba lindos y se preguntaba en qué clase de persona se convertiría. Pero esta pregunta si resulta que quería también recoger a un chico tan guapo como ese, y Alexandra simplemente dice que como aún respiraba lo llevó a su casa, que está más cerca que el castillo de Arno, y nunca le había pasado algo así, pero Vincent dice que por ahora será mejor que lo lleven dentro, siendo el instante en donde se vio el collar en la mano de Cyril. Esto sorprendía a Vincent mismo que llamaba a la señorita mientras tenía el collar porque eso se cayó de su mano. Alexandra se veía sorprendida mientras Vincent le preguntaba si no parece ese el collar de la señorita. Y aquí volvemos al presente donde Alexandra le pregunta a Cyril que de dónde sacó ese collar o por qué lo tiene.
El Cyril se ve muy preocupado y Alexandra dice que es exactamente igual al que ella tenía aunque ya no lo tiene con ella, y ésta le pregunta que dónde consiguió eso, diciendo Cyril que él te dice que ella se lo dio, Alexandra. Y fue ella quien le dijo que ese collar siempre regresa a ella y que le había lanzado un hechizo para volver a su lado pase lo que pase. Cyril se ve muy afligido y dice que es Cyril y León de Cebran. Y ella diciendo al parecer cosas que no nos muestran, sí palabras que sorprenden a Alexandra. Y Cyril continúa hablando viendo Celeste un poquito incapaz, mencionando que fue desesperanzador, apretando sus sábanas mientras menciona a Alexandra porque volvió a su lado como prometió. Pero empezando a llorar porque todos los recuerdos y el tiempo que compartieron no regresaron con ella, pasando nosotros a otro lado donde vemos una mujer morena, sí, esta al parecer es la madre de Cyril, ya que mismo le pide a su madre que no se vaya y que no le deje. La mujer llamaba a Cyril y decía que esa madre regresa a su tierra natal por orden del rey, pero le pedía que no lo olvide porque él es el único heredero del trono elegido por su majestad y algún día sin falta se convertirá en un monarca que protegerá la paz del continente. La madre del pequeño le abrazaba mencionando Cyril que él siempre fue una persona solitaria. Esto mientras se vuelve a encontrar en un espacio vacío porque las palabras que su madre le dijo al marcharse eran un deseo que jamás se cumplirían. Viendo nosotros la cabeza de mismo, cabeza que se levanta sin ninguna emoción en su rostro, llegando frente a él una persona y Cyril preguntaba que quién era ella. Esta era Alexandra quien hacía saber que era la hija del duque Arno Sachari y a partir de ese día será su compañera de juegos. Cyril estaba muy serio y preguntaba si la casa ducal de Arno no tiene idea de los rumores que circulan sobre él. El pequeño se pone en pie y Alexandra simplemente pedía perdón porque y Cyril hacía saber que no necesita una compañera de juegos. Se veía muy enojado porque es un príncipe heredero que podría desaparecer en cualquier momento. Marchándose el de la escena como todo un hombrecito mientras Alexandra le miraba. De esta forma en aquel mismo recuerdo pasamos a otro lugar. Sí, pasamos donde Cyril estaba sentado y alguien preguntaba si lo escucharon. Era una conversación entre estos dos ancianos mientras el príncipe estaba más atrás. Y otra persona hacía saber que se dice que la madre del príncipe Cyril se volvió a casar con un duque de su país natal. Preguntando a una persona que cómo pueden vender a la madre del heredero al trono como un medio para una alianza matrimonial porque aunque se haya roto la alianza, preguntan si no es eso una falta de respeto hacia Cebran. Y todo esto lo escuchaba Cyril y continuaban hablando porque si él llega al trono quién sabe qué podría hacer aprovechando esa excusa. Alexandra también escuchaba todo y se veía muy enojada, diciendo a anciano que lo mejor sería que su majestad Oudli decidiera pronto sobre el sucesor legítimo, enojando todo esto a Alexandra misma que se acercaba y llamaba a su alteza. El pequeño quería ignorarla y le preguntaba a ella si cree que puede manipular fácilmente a un príncipe heredero sin poder. Alexandra continuaba ahí y Cyril le decía a esta misma que no tiene intención de hablar con ella, marchándose de la escena. Alexandra simplemente volteó a ver, poniendo Cyril un pero porque ella desde entonces comenzó a ir a verle todos los días. Sí, veíamos a Cyril observar algo y era a Alexandra atrás de unos árboles. Esta misma intentaba saludar, mencionando Cyril que día tras día mientras se volvía a encontrar con Alexandra también estaba ella en sus prácticas de arco, porque sin decir una sola palabra ella solo estaba ahí también mientras él regaba las plantas, hasta un punto que Cyril gritó que es aterrador. Esto porque Alexandra estaba sobre un árbol, preguntando Cyril que qué pasa, porque si tiene algo que decir solo debe decirlo, pero Alexandra hace saber que él dijo que no quería hablar con ella, y Cyril le gritaba y le preguntaba que qué estaba murmurando y le pedía que baje de ahí porque es peligroso. Bueno, Alexandra al parecer pisaba mal y Cyril se sorprendía, pero Alexandra simplemente descendió con tranquilidad frente al príncipe, diciendo a Alexandra que ella no hace eso porque él sea el príncipe heredero y solo quiere ser alguien que se alegre con él en sus momentos felices y que le consuele cuando esté triste. Ella solo quiere ser ese tipo de persona. Sorprendiendo esto un poco al príncipe heredero, preguntando a Alexandra si él no podría dejarle estar a su lado, Cyril se vería iluminado por estas palabras, mencionando que quiere estar a su lado, preguntándose si ella sabe lo mucho que significan esas palabras para alguien que se sentía completamente solo. Veía a Alexandra sonreír,
mencionando que su infancia estuvo llena de miedo con el temor constante de desaparecer sin dejar rastros, dándole por fin la mano a Alexandra, poniendo un pero porque gracias a que ella estuvo con él ese tiempo se volvió el más brillante de toda su vida, pasando nosotros al presente donde Cyril está llorando pensando que ahora esa persona ya ni siquiera le recuerda. Seca sus lágrimas porque no sabe quién es. Él continúa llorando mientras Alexandra le mira con rostro de no saber qué hacer y mientras ella sale pregunta que qué habrá pasado para que él llore con tanta tristeza. Vincent por su parte dice que quizás no se siente bien y por eso le cuesta más controlar sus emociones. Mismo le pregunta a Alexandra que qué piensa hacer con ese chico porque no parece un simple ladrón si se ve demasiado frágil. Dice que además, ¿y ese collar? Pregunta si no fue un regalo suyo el que le dio antes de partir. Alexandra dice que eso no lo sabe o pregunta si de verdad lo robó de esa persona, nada menos que de su padre, el caballero más fuerte de todos Sebran, Zachary de Arno, porque tiene que comprobarlo, que no puede haber dos collares idénticos en el mundo y podría estar engañándolos con sus lágrimas, porque si de verdad robó ese collar de su padre. Aprieta dicho collar porque como heredera del ducado de Arno descubrirá su verdadera identidad y el motivo por el que está ahí. Pero pasamos a la noche, donde vemos a Alexandra ayudando a Cyril a caminar. Misma le pide que se quede en esa habitación hasta que mejore, y sí, Cyril se encuentra muy mal solo por moverse. Llegando él a lo que será su nueva habitación, mismo se pregunta que como que habitación, o si le está diciendo que eso es una habitación y no un armario, porque la cama se ve casi del mismo tamaño que el sofá del salón de visitas. Pero Alexandra ayuda a Cyril a sentarse y dice que claro, que porque en ese estado ni siquiera él podría hacer nada aunque quisiera, y ella le pide que escuche bien, porque si intenta hacerle daño a Vincent mientras ella no está, le perseguirá hasta la muerte, y esto de una manera muy amenazante, y mientras Alexandra se marcha le hace señitas con los dedos para hacerle saber a Cyril que le está vigilando, y sí, Alexandra se fue muy enojada, mientras era observada por Cyril, quien menciona que cuanto antes le dio la espalda a esa persona pregunta si tenía esa misma expresión, pero piensa que pensar es justo en ella, porque la actual Alexandra no tenía el collar y es natural sospechar. Se queda un poco pasmado empezando a toser repentinamente, y mientras se acerca a la ventana menciona que en ese entonces, irónicamente, porque fue gracias al dolor insoportable que sentía, que podía darse cuenta de que seguía vivo, Cyril se abrazaba a sí mismo por las fuertes contusiones y pensaba que si Alexandra aún está en Arno, eso debe ser hace unos 10 años, y entonces el que es él ahora debe tener 5 años. Se ve algo triste mencionando que 5 años, recordándose a sí mismo cuando era un bebé, porque esa fue la edad en la que por primera vez tuvo que dormir solo separado de su madre, y no sabe si fue porque esa habitación no era tan fría y vacía como aquella, o por el agotamiento del largo viaje, recostándose en la pequeña cama, mientras continúa viéndose muy triste mencionando que tal vez es porque aunque no le reconoce, le tranquiliza saber que había regresado, y Cyril recuerda como nuestra querida Alexandra le dijo que se quede ahí hasta que termine con él, pensando mismo que aún así ella fue muy dura con él, lo cual le dolió un poco, pero aquí se ve más relajado, durmiendo tal cual, porque esa noche fue más que nunca una noche en paz, pasando nosotros a un lindo próximo día, exactamente al castillo de Arno, al ducado de Arno, donde las personas se ven algo felices, sí, todo transcurre normalmente. Y estas criadas van caminando por un pasillo y nos hacen saber que esta es la jefa de las doncellas de la familia Arno, siendo Lucy, la misma que llama a la señorita y le da los buenos días. Dice que ese día no tiene clase de esgrima ni de equitación. Ella pregunta si no es verdad y le hace saber que lo prometió, que los días sin clase usaría vestidos. Y Lucy le pregunta si sabe cuánto ella esperó ese día cada semana, porque ese día preparó uno en un color que combina perfectamente con sus ojos, enseñando un vestido verde muy hermoso, porque es un vestido hecho con tela teñida esa primavera, y mientras una criada intenta hablar la sábana, Lucy llama a la señorita y ambas se sorprenden al observar algo, porque lo que hay en la cama es un bulto atado, llamando Lucy a la señorita, misma que al parecer va avanzando, sí, estaba con su ropa de esgrima muy confiada, llegando ella a cierto lugar, sentándose frente a esta persona, quien dice que un chico que se presume es de Castilla,
y este dice que entonces pregunta si ese chico está ahora en la casa del señor Vincent, siendo este el barón Landon, jefe de mayordomos de la familia Arno, mismo que le pregunta a Alexandra si está segura de que es castellano. Alexandra dice que ese niño, porque tenía una piel suave color té, como la de su Alteza, la anterior reina navarra del Reino de Castilla, y en ese continente solo los originarios del Reino de Castilla tienen ese tono de piel, y no parecía estar bien de salud, así que no pudo preguntarle mucho, pero porque según Vincent, por la ropa y los adornos caros que llevaba, podría ser hijo de una familia adinerada. Landon está algo pensativo y dice que él fue el antiguo mayordomo jefe del castillo Arno, así que seguramente su observación es precisa, y dice que no cree que haya nobles o familias ricas de Castilla viviendo cerca del territorio Arno. Este se queda muy pensativo diciendo que si está tan herido que ni puede mantenerse en pie, es posible que haya sido secuestrado por alguien, y en ese caso puede que ni siquiera sea un castellano que viviera por ahí, y si quien robó el collar lo llevó hasta ahí después de secuestrarlo, ese chico podría ser solo una víctima. Alexandra se pregunta si será por eso que lloraba con tanta impotencia, recordando esta a Cyril, preguntando si habrá desconfiado de alguien demasiado pronto. Pero Landon dice que sospechara de quien invade el territorio en ausencia del duque y de la señora que está en la capital es lo correcto, porque ella es la única heredera de Arno, e incluso si algún día se casa y le entrega el título a su esposo, debe recordar que el nombre de Arno seguirá siendo suyo, viéndose Alexandra algo sorprendida. Pero esta misma baja su cabeza y mientras juega con sus manos piensa que es la única heredera que lleva el nombre de Arno, pero no puede convertirse en duquesa por ella misma. Esta se queda muy seria pensando que si el título no se transmite por matrimonio, se pregunta si no significa que será arrebatado por otra persona. Pero esta pregunta si podría enviarle una carta a su padre, esto mientras agarra el collar, porque debe confirmar si ese es realmente el collar que le regaló, pasando nosotros a otro sitio, mejor dicho a la casa de Vincent. De inmediato pasamos dentro y volvemos a ver a nuestro querido Cyril durmiendo. Sí, este duerme como un bebé, y repentinamente escucha algo, apareciendo una persona encima de él, quién sabe si en un espacio espiritual. Pero esta persona llama a Cyril de Sebran y le pregunta si va a seguir durmiendo así nada más, porque incluso ahora mientras duerme, aquellos que le mataron a él y a Alexandra siguen actuando, siendo Cyril acariciado por esta persona, misma que le pide que recuerde, y exactamente se parece a él, y mientras agarra su rostro le pide que recuerde por qué volvió a abrir los ojos, y sí, este ser le pide que observe su pasado que no conocía, y en ese momento, esto mientras el sujeto continúa agarrando la cara de Cyril, las manos de este mismo se vuelven escamosas, esto hasta transformarse en una serpiente pidiéndole que lo busque, mirándole con esos ojos punzantes porque si no quiere repetir una muerte futura este le pide, creándose un fuerte ruido que hace que Vincent se sorprenda. Este exclama por todos los cielos mientras abre la puerta preguntándole a Cyril si se cayó al levantarse. Pero Cyril está muy aterrado y este piensa que desapareció y que estaba junto a su cama hace un momento, o se pregunta si fue todo un sueño, y bueno, el estómago de este suena muchísimo por el hambre y Vincent empieza a reír y dice que es normal que él tenga hambre porque estuvo dormido 2 días seguidos. Después de todo Cyril tiene mucha vergüenza y Vincent dice que todavía debe sentir la garganta y la boca irritadas. Él le pregunta si no es así y le pide que baje con calma porque va a dejarle la sopa de papa tibia, marchándose mientras es visto por Cyril mismo que piensa que su cara le arde recordando aquella mano porque esas manos frías que le tocaron parecían tan reales y esas palabras recitadas como un hechizo. Se queda en silencio pensando que fue él el que le obligó a beber aquel licor envenenado, recordando aquella escena donde esta persona dijo que desde que la duquesa Alexandra de Arno se alejó de su lado él no es más que un animal esperando el día en que lo devoren. Pensando Cyril que si mandaron a Alexandra al campo de batalla para matarle entonces su muerte y la suya fueron parte de sus planes. Empieza a caminar pensando que si está ahí otra vez. Esto mientras baja los escalones lentamente, porque si su regreso está ligado a esas muertes se ve algo motivado pensando que debe averiguar la razón por la cual está ahora en Arno. Eso es lo primero, pasando a nosotros a otro lugar, exactamente con Alexandra quien practica esgrima. A esta misma le piden que se concentre porque está hueco por dentro y mientras ella se cubre le dicen que así es y que tiene una buena defensa.
y mientras Alexandra continúa practicando llega este chico quien pregunta si la señorita Alexandra ha ido. Este otro pregunta si no se suponía que iba a ir a otro feudo para continuar su formación como caballero, porque dicen que ahora debe prepararse para recibir a su futuro esposo y que por eso dejará de entrenar. Este chico algo sonrojado pregunta si es en serio y dice que entonces ¿por qué van a verla vestida tan elegante más seguido como en el último Festival de los Milagros? Viendo nosotros a Alexandra usando aquel vestido que hizo la jefa de las doncellas, diciendo el chico que es realmente hermosa y este otro dice que es una lástima no verla más en el campo de entrenamiento, pero sí la verán así de arreglada todos los días. El del pelo castaño dice que a todo esto pregunta si la señorita Alexandra ya tiene 15. Él pregunta si no es verdad porque se aceleran los preparativos de la boda. Supone que irá dejando poco a poco las clases de caballería. El otro chico pregunta que quién será el tipo con suerte. Quiere decir, quién será el afortunado que se convertirá en su esposo. Pasando nosotros con nuestro querido Cyril, quien está algo sudado, Alexandra se queda observando a este mismo quien va cargando una carreta y Vincent va detrás suyo, y bueno, en ese momento llaman a Bacon. Es Alexandra quien susurra a Vincent y le pregunta que cómo está el chico, y Vincent responde que es una emergencia a la señorita y dice que está un poco mejor y que parece que moverse un poco le ayuda más que estar acostado, y además porque aprende rápido lo que le enseña, y aunque no lo haga bien, al menos lo intenta con ganas, y Vincent dice que gracias a él ese viejo al menos ha tenido algo de alivio, y esto mientras Cyril continúa empujando la carreta. Acercándose Alexandra a este preguntándole por su memoria, le pregunta si le ha vuelto algo. Cyril está algo sorprendido y este se pone muy feliz y llama a Alexandra y dice que cree que ha viajado a su adolescencia para salvarle. Pero realmente este piensa que aunque lo diga seguramente no le creería porque de todos modos todavía ni siquiera puede hablar, imaginándose él esta tontita escena. Pero Cyril piensa que será mejor que diga simplemente que no recuerda nada. Mirando a Alexandra es más, que dice que sí, mencionando Cyril que cuando no reveló el origen del collar ella empezó a sospechar intensamente, pero después pareció que cambió de opinión y pensó que el verdadero ladrón del collar fue quien le atacó y le dejó abandonado, diciendo Alexandra a Cyril que cuando solo estaba acostado no se dio cuenta. Pero él es más alto de lo que pensaba y esta dice que le da envidia porque dicen que los chicos siguen creciendo incluso después de los 20. Cyril se queda viendo a Alexandra y este cierra sus ojos y piensa que ella también porque va a seguir creciendo hasta los 20. Alexandra abriendo sus ojos con más seriedad mencionando que recordó cómo sonreía con alegría, diciendo que eso era algo bueno que había heredado de su padre, y en ese entonces se preguntaba cuándo podría alcanzarle en altura y si algún día su mirada llegaría a estar por encima de la suya, porque entonces él se preguntaba que cómo le vería a ella en un momento como ese, porque pensaba que quizás se vería un poco distinto, y esa era la clase de cosas que se imaginaba. Sí, se imaginaba un lindo futuro junto a ella, sonrojándose muchísimo Cyril, volteando su mirada mientras sorprende esta acción a Alexandra, y bueno, una persona llama a Alex, le pregunta a Alexandra que dónde está y esta misma grita que ahí está el señor Robert y que ya va, y esta le dice a Vincent que más tarde irá a su casa y le pide que se cuide en el camino, quedando Cyril de esta forma quien al parecer observaba a Alexandra correr, preguntándose si no debería Alexandra convertirse en caballero, pensando que la Alexandra de aquella época no lo logró, pero ahora aún está recibiendo entrenamiento de caballero en Arno, y si convertirse en caballero está relacionado con su futuro, piensa que entonces no debe separarse de ella. Vincent se queda observando a Cyril quien piensa que ese hombre es Vincent, el antiguo mayordomo de la casa Arno, y no de esta familia, pero era considerado el pilar espiritual de la casa Arno, viéndose Vincent muy serio porque en poco tiempo Alexandra abandonará su sueño de convertirse en caballero y todo comenzará con la muerte de ese anciano. Pero de inmediato volvemos al campo de entrenamiento, aquí vemos a Alexandra limpiando este escudo, llegando a estos dos chicos que hace un rato estaban hablando. Uno le grita a la señorita Alexandra y el otro pide que deje que ellos lo limpien. Alexandra dice que está bien y que ese día le toca limpiar a ella los escudos. Aún así uno de los chicos pone un pero porque de todos modos pronto empezará las clases para la señorita y no tiene necesidad de hacer ese tipo de cosas. Alexandra se queda algo pensativa, pero más atrás uno de los maestros pregunta si no pueden parar ya,
Y pregunta que si acaso no les ha dicho varias veces que mientras pisen el campo de entrenamiento no es señorita sino escudera Alexandra, siendo quien habla el señor Robert, instructor de esgrima de la familia Arno, mismo que llama a Tomás y a Jan y pregunta si ya terminaron el trabajo que se les asignó o si van a justificar que no hicieron su parte en el campo de batalla porque estaban ayudando con la de otro, gritando a ambos chicos que lo sienten al señor Robert. Y mientras los chicos se marcharon, Alexandra se fija de algo, bueno, se fija de Cyril que va pasando junto a Vincent, pensando Alexandra que ese día también ha salido siguiendo a Vincent, preguntando a Robert si ese chico es del que hablaban, si es el que tenía su collar. Alexandra dice que sí, así es, y se llama Cyril. Y mientras mismo se ve muy cansado y es consolado por Vincent, Robert dice que no se ve en buen estado o pregunta si está bien. Alexandra por su lado dice que sí, pero Vincent dijo que poco a poco ha estado mejorando. Robert se queda en silencio y pregunta que cómo que poco a poco mejora. Y esto mientras vemos a Cyril casi desmayarse intentando no vomitar. Y Robert también pregunta si está bien dejarlo pagar por el castillo así porque ha oído que no recuerda nada más que su nombre. Alexandra dice que es cierto y también dice que Sebran ya está en guerra liderado por el ejército de Arno, así que consideró la posibilidad de que el enemigo lo hubiera infiltrado como espía, así que en realidad por las noches ha estado escabulléndose del castillo para visitar la casa de Vincent sin que Lucy, la criada principal, lo supiera, mostrando a ella esta misma escena en donde llegaba a la casa de Vincent. Esta subía despacio y abría la habitación de Cyril, mismo que se encontraba durmiendo y Alexandra le observaba. Sí, ella observaba a Cyril llorando, lloraba desconsoladamente porque todas las noches él llora en sueños por las pesadillas, y si esas lágrimas son mentiras entonces sería una actuación extraordinaria. Y dice que hace 2 semanas envió una carta a su padre sobre el collar y que una vez que reciba su respuesta toda la verdad saldrá a la luz y el tratamiento de Cyril se decidirá después de eso. Robert empieza a reír porque al parecer ella ha pensado todo con mucha anticipación. Se ve satisfecho y pone su mano en la cabeza de Alexandra porque sin duda ella será un buen caballero y le dice a Alexandra que hay gente que le apoya, así que le pide que no se rinda, sorprendiendo esto muchísimo a Alexandra misma que le da las gracias al señor Robert. Pero nos hablan un poco de Alexandra y nos hacen saber que Vincent ha estado con su padre desde el día que dejó su tierra natal. Le preguntan si no es verdad porque cuando aún estaba en el vientre de su madre su padre estaba en la guerra y el castillo de Arno sufría un asedio. Porque incluso entonces Vincent permaneció al lado de su madre y fue como un padre para el duque y la duquesa de Arno y para ella fue como un abuelo y estuvo con él cuando falleció. Pasando nosotros a sitio donde extrañamente esta agua empezó a agitarse. También vemos al pequeño Cyril quien llegaba con Alexandra, quien decía que los adultos le consolaron diciendo que fue un accidente trágico pero se culpó durante mucho tiempo y durante un tiempo ni siquiera pudo montar a caballo, algo que antes amaba hacerlo. Y decía que lo entendía que hay muchas cosas en ese mundo que un niño simplemente no puede cambiar. Pero porque hace 10 años renunció a lo que más amaba como castigo por no haber protegido a alguien querido para ella, y si tan solo hubiera actuado un poco más rápido entonces Vincent podría haberse quedado a su lado un poco más. Alexandra se veía algo sentimental porque si tan solo hubiera sido un poco más fuerte entonces. Pasando nosotros a la casa de Vincent, donde Cyril va bajando las escaleras. Se encuentra con Vincent quien se desconcierta y dice que es extraño porque juraba que tenía sus gafas hace un momento y sí que las tiene en la cabeza. Cyril toma las gafas de Vincent mismo que dice que cielos y pregunta que dónde se ha ido su mente porque últimamente ha estado así mucho. Coloca sus gafas y da las gracias a Cyril porque no tendrá que subir hasta el segundo piso buscando, y dice que bueno porque entonces saldrá un rato, despidiéndose de Cyril, mismo que se queda observando. También empieza a avanzar saliendo con prisa de la casa. Vincent dice que cielos y le pregunta a Cyril si intenta ir con él otra vez o le pregunta si no se está esforzando demasiado porque ese anciano disfruta de la compañía mientras va y viene, marchándose ambos del lugar. Pensando Cyril mientras se ve muy serio que Alexandra perdió a Vincent durante un incidente pero nunca dijo exactamente qué sucedió, cuándo ocurrió ni dónde. Y mientras Cyril viaja junto a Vincent le pide que mire allá porque ese día debe ser la clase de equitación de la joven. Cyril se ve muy sorprendido y sí, Alexandra está montando gran caballo y mientras lo hace se ve sumamente feliz,
mencionando Cyril que cuando ella soñaba con convertirse en caballero parecía muy libre, y esto mientras Alexandra va pasando, Cyril continúa mirando algo sonrojado, pero su mirada se torna un poco más triste, mencionando que el evento que cambiaría su vida para siempre, tuvo la certeza de que la razón por la que regresó a Arno hace 10 años fue precisamente por ese evento, y mientras Cyril se marcha con Vincent, este chico voltea a ver y ese otro también se gira, bueno, ambos se miran entre sí. Pasando nosotros directamente a este pueblo donde este hombre dice a Vincent que su hijo vendió el ternero que debían ofrecer como renta y lo hizo a sus espaldas nada menos y no pueden tener un ternero recién nacido de inmediato. Así que pregunta que qué se supone que debe hacer ahora, diciendo Vincent que si es su hijo probablemente intentaba sacarle dinero para sus medicinas y está seguro de que el señor lo tendrá en cuenta y le pide que se asegure de explicarlo todo con detalle al barón Landon, el mayordomo. Esta otra mujer llama al señor Vincent porque parece que la cosecha de manzanas de ese año podría ser menos de lo habitual y pregunta si el señor también lo tendrá en cuenta. Esto mientras Cyril está sentado, mencionando que solía preguntarse por qué un mayordomo jubilado sigue deambulando por el dominio a diario, y al principio no lo entendía. Pero al seguirlo empezó a comprender por qué la gente del dominio le confía sus problemas y para ellos Vincent era literalmente el padre de Arno, pensando Cyril que la confianza de la gente en Vincent puede haber sido personal, pero en realidad también era confianza en el propio duque Arno, y como creían que su señor era un hombre razonable se sentían seguros hablando libremente con aquel en quien confiaban más, mencionando que si tan solo hubiera tenido a alguien a su lado en el pasado, esto mientras se queda atrás de todo el público, pensando que si lo hubiera tenido se pregunta si se habría convertido en un señor de confianza para su gente como el duque de Arno, y esto mientras llegan dos personas atrás de Cyril, mismo que es tomado sorpresivamente, y sí, es secuestrado. También vemos que Cyril es lanzado en este sitio siendo acorralado por los dos chicos que entrenan juntos a Alexandra, diciendo uno de ellos que ese es el mocoso castellano que recogió a la señorita Alexandra. Este pregunta si no es verdad y este otro le pide que sea honesto. Le pregunta que quién le envió o le pregunta que para qué lado está espiando. Cyril, quien está algo sorprendido, se pregunta que cómo que un espía, pero el pelinegro le da un pequeño golpe a su compañero y le pregunta si a eso le llama un interrogatorio, porque obviamente es de algún país extranjero, y el más pequeño llama al idiota porque entonces, y este toma a Cyril y le grita preguntándole si le envió su país natal para colarse en el ducado de Arno, mencionando Cyril que no lo sabía Alexandra, porque aunque nació y creció en Sebran, la gente le trata como a un extranjero en cuanto su piel cambia, pensando Cyril que no es momento para pensar en eso porque dejó a Vincent solo con el desconocido, y este piensa que necesita volver con él rápido, zafándose de un fuerte golpe de uno de los chicos, preguntando a uno de estos que qué hace, gritando que ese pequeño, pero Cyril lo muerde y el flaco grita que su brazo, que le está mordiendo su brazo. El más pequeño le grita que pare ahí ahora mismo y el flaco le grita al bastardo porque si es inocente le pide que se explique o le pregunta que por qué está huyendo, si Cyril sigue corriendo mientras una mano se acerca a él, mencionando Cyril que no puede hablar para aclarar el malentendido y es demasiado débil para defenderse de ambos. Este mismo es sometido nuevamente y él empieza a llorar, mencionando que igual que en aquel entonces se pregunta si le van a cazar de nuevo, indefenso, incapaz de resistir. El flaco está desenvainando su espada y le grita al bastardo y le dice que le cortará el tobillo para que no vuelva a correr. Este se acerca a Cyril lanzando un fuerte ataque que es bloqueado por Robert, mismo que pregunta que qué demonios hacen o pregunta que por qué desenvainaría una espada contra alguien desarmado e indefenso, o que si esa es la caballerosidad que les enseñaron en Arno. El flaco se ve asustado y Robert le dice a ambos que son una vergüenza y que ahora mismo no parecen los escuderos de Arno que crió con esmero, parecen una panda de matones, siendo Cyril soltado. Este mismo intenta respirar mientras que el enano pide perdón al señor Robert. Ambos se marchan de ahí mirando uno hacia atrás y Cyril por su parte también se queda viendo. Robert por su lado le extiende la mano a Cyril y le pregunta si puede caminar. Cyril toma la mano de Robert y comienza a ponerse en pie. Este empieza a toser muy fuerte mientras Robert le mira con preocupación y este mismo dice que en nombre de sus escuderos le ofrece sus más sinceras disculpas. Marchándose de ahí,
Cyril por su parte piensa que ni siquiera pudo escapar de dos personas y se pregunta que cómo puede alguien como él luchar contra la marea del destino que se avecina. Después de esto, pasamos con Alexandra, quien está con su caballo. Quien llega es Robert. Alexandra llama al señor Robert y le pregunta que qué pasó. Robert dice que pensó que debería saberlo y se trata de Cyril. Alexandra se ve un poco sorprendida. Pasando nosotros a la noche exactamente a la mansión de Vincent. Cyril se encuentra durmiendo y Alexandra llega como siempre a observarlo mientras duerme. Vincent por su lado llama a la señorita y le pregunta que qué hace fuera a esas horas. Alexandra dice que el señor Robert le contó lo que le pasó a Cyril y que ella fue quien dijo algo sobre que posiblemente era un espía y alguno de sus escuderos lo golpearon por eso. Y esta dice que aún no saben quién es realmente, si es de un país enemigo o un espía, porque también podría ser alguien herido y abandonado de Arno y por algo que dijo terminó pasando algo terrible. Mencionando Cyril que eso no fue culpa de Alexandra en absoluto y que eso pasó porque no pudo defenderse adecuadamente. Este pone un pero porque incluso antes de que se le ocurriera cómo manejarlo todo se complicó justo como temía. Viendo nosotros cómo sale el sol y Cyril y Vincent se quedan viendo algo, siendo quien llega Alexandra, quien llama a Vincent porque él es demasiado viejo para andar solo y Cyril parece que siempre se mete en líos, así que por ahora ha decidido acompañarlos ella misma. Vincent está riendo y este dice que nunca pensó que llegaría a ver ese día, el día en que la señorita le custodiaría. Cyril por su parte piensa que ya está nervioso por si algo le pasa a Vincent porque si Alexandra también se ve envuelta en eso se pregunta que qué deberá hacer. Y bueno, mientras Vincent va saliendo, Alexandra le pregunta a si va a salir otra vez ese día. Vincent dice que claro y dice que a ver. Mientras tome este libro porque las fresas a lo largo de las tierras de cultivo del río Arno no funcionan bien y el verano pasado llovió demasiado, iban a revisar el estado de los terraplenes, pasando nosotros exactamente a donde decía Vincent, un sitio que se ve demasiado peligroso, diciendo que los soportes de madera del dique están muy anegados. Continúa anotando todo mientras Cyril y Alexandra ven a los alrededores, pensando Cyril que no pudo verlo desde lejos. Pero la corriente es mucho más fuerte de lo que pensaba, y se sobresalta al pisar mal, siendo atrapado por Alexandra, quien le pide que tenga cuidado porque el suelo está resbaladizo y los cimientos inestables. Alexandra también le pide a Vincent que tenga cuidado, pero ya iba en caída libre frente a los ojos de ellos, mencionando Cyril que fue un encuentro fatídico, y esto mientras Vincent continuaba cayendo, viéndose tanto Cyril como Alexandra aterrados. Mencionando Cyril que fue un encuentro fatídico que cayó sobre Vincent como un torrente violento. Mencionando Cyril, en ese momento ni siquiera sabe de dónde salió la fuerza. Mientras empezó a correr, por su parte, Alexandra le gritaba a Cyril, mismo que pisó con fuerza lanzándose de cabeza al agua. Lo hizo de un fuerte clavado mientras que Alexandra se veía muy desesperada. Le gritaba a Cyril y a Vincent y, mientras continuaba gritándole a Cyril, simplemente seguía sumergiéndose, viéndose él de esta forma mientras continuaba hundiéndose, mencionando que, mientras su vista se nublaba, extrañamente vio recuerdos que nunca ella le contó, siendo aquel momento en donde Alexandra resbalaba y, mientras caía, Vincent se quedaba viéndole. Sí, Alexandra sintió un fuerte dolor, pero otra persona resbalaba y quien caía en aquel recuerdo era Vincent mismo que se quedaba viendo a Alexandra, quien tenía una mirada de aterror. Mencionando Cyril que ver a Vincent ser arrastrado sin posibilidad de salvarlo le hace preguntar qué habrá pasado por la mente de Alexandra, porque en el momento en que perdió a su familia ante sus ojos, más impotente que nadie, cree que finalmente entiende lo que quería decir con esas palabras. Continuando Cyril sumergiéndose, empieza a extender uno de sus brazos, para alcanzar a Vincent, mientras piensa que no dejará que se rinda porque él se asegurará de que nunca más ella renuncie a sus sueños, tomando a Vincent por su ropa, abrazándolo debajo del agua, empezando a nadar con bastante fuerza hacia la superficie, pasando nosotros a otro sitio y viendo también a esta mujer que le pide a su bebé que haga silencio. Vuelve a pedirle que haga silencio y la niña se queda observando algo. Señala ciertas cosas y habla en su idioma de bebé, pero su madre le entiende y suspira, y pregunta si sigue despierto, y la niña dice que abuelo, sorprendiendo esto a la madre de la misma, quien le pregunta qué dice o como que abuelo,
acercándose a la orilla para mirar. Estando allí al parecer nuestro querido Cyril y también Vincent. Sí, exactamente, son ellos. Viéndose la mujer que carga a la niña de esta forma gritando que eso es malo, gritándole a la señora, llamando a las señoras, pidiéndoles por favor que le ayuden y grita que hay alguien atrapado en la pata del puente, siendo este nuestro querido Cyril, quien tenía sus ojos cerrados y de inmediato los abre por un lugar más cálido, al parecer va despertando, viendo a nosotros esta mano enyesada, misma mano que es de Cyril. Alexandra le dice a este mismo que le estaba sujetando a Vincent con ese brazo roto hasta que lo sacaron del agua. Esta se queda viendo a Cyril con este rostro pasivo, haciendo saber que Vincent está completamente ileso y, a diferencia de él, ya está de pie y caminando, así que no debe preocuparse. Viéndose Cyril más relajado, este mismo lanza un suspiro de tranquilidad, mientras que Alexandra le dice a él, le pregunta en qué estaba pensando. Cyril se sorprende un poco y Alexandra, quien está llorando, dice que un niño que apenas aprendió a caminar, le pregunta en qué estaba pensando al saltar al río sin miedo, porque en ese momento, en lugar de él, que solo recuerda su nombre, debería haber sido ella quien saltara. Cyril pone este rostro y, mientras se levanta un poco preocupado, Alexandra pide perdón por gritar y dice que no debería haberse desquitado con él y, mientras llora, hace saber que se quedó paralizada y casi los pierde a ambos y pregunta qué clase de caballero puede ser si es tan patética, viéndose Cyril bastante preocupado, pensando que lo había olvidado, pensando que siempre era tan serena y cuán gentil y cálida es esa persona, porque Alexandra había pasado toda su vida sufriendo, pensando en el chico que murió intentando salvar a Vincent. Este piensa que lo siente y no quiso lastimarle y esa no era su intención. Esto mientras continúa secando sus lágrimas, diciendo a Alexandra que su collar fue un regalo de nacimiento que le envió la mejor amiga de su madre y está hecho de una perla negra de las montañas castellanas y lo ha tenido con ella desde que nació, porque incluso se lo puso a su padre hace poco con la esperanza de que volviera sano y salvo, recordando ella aquel momento donde su padre ponía la mano en su cabeza y de esta forma se marchaba hacia la guerra, haciendo saber a Alexandra que ese collar siempre encuentra el camino de vuelta, mostrando esta misma esa carta porque, mientras él dormía, ella recibió la carta de su padre y decía que el collar nunca se había robado ni perdido ni una sola vez. Cyril se ve sorprendido y Alexandra, por su parte, pregunta si no es extraño, porque lo ha tenido toda su vida y es imposible que confunda su forma o tacto, pero ese no es su collar. Esto mientras se lo quita y, mientras se lo coloca a Cyril, dice que no sabe quién es ni de dónde viene, pero eso le pertenecía y no tenía por qué quitárselo. Sonrojándose Cyril muchísimo por este acto, diciendo a Alexandra que por salvar a Vincent de verdad le da las gracias de todo corazón y preguntándole si le perdonará por dudar de él todo ese tiempo. Y sí, vemos que Alexandra se queda viendo a Cyril, mismo que toca el collar y piensa que en realidad no le corresponde perdonar ni aceptar nada, pero este se ve algo relajado porque si eso le tranquiliza lo hará, porque de todas formas eso originalmente pertenecía a Alexandra, viéndose Cyril un poco feliz, cosa que sorprende a Alexandra, misma que también sonríe y le da las gracias, diciendo a Alexandra que él estuvo inconsciente casi 4 días y debe estar muerto de hambre. Se pregunta si no es verdad y suspira y pone un paro porque antes pidiéndole que vayan a limpiarle porque ella le ayudará. Eso sorprende a Cyril, mismo que se pregunta que cómo que ayudarle con el baño, viéndose muy sonrojado, pasando nosotros exactamente al baño donde tras Cyril entra Alexandra y le pregunta si puede quitarse la ropa solo y le pide que espere un segundo. Alexandra entra muy feliz y más atrás Cyril se sobresalta y piensa en Alexandra y le pide disculpas. Este le vuelve a pedir en su mente que espere y se pregunta que qué significa eso. Cyril está muy sonrojado y este se pregunta si se supone que debe desvestirse y esperar, o sea sería difícil para ella ayudarle en algo así y este piensa que no y debe dejar de imaginar cosas, empezando a quitar su ropa mientras intenta tranquilizarse a sí mismo, pensando que o sea porque las criadas solían bañarle todo el tiempo y además ahora mismo es un paciente herido y no hay absolutamente nada de qué avergonzarse. Y esto mientras él se ve un poquito avergonzado y cuando la puerta suena Cyril se sobresalta mucho, entrando aquí una persona, viéndose Cyril muy sonrojado y este mismo gira hacia atrás con este mismo rostro, entrando por allí Robert, quien dice que así que se vuelven a ver, quedando Cyril con este rostro súper patético,
Este se ve muy decepcionado mientras que Robert le pregunta si está bien. Pensando Cyril por su parte que acaba de tener un pensamiento asqueroso y vergonzoso y ahora que lo piensa porque es natural ya que se te corre la voz de que la única hija de Arnold le atendió al baño a un hombre. El escándalo se descontrolaría y por su parte Robert da una palmadita a Cyril y este le dice que si no se encuentra bien le pregunta si posponen el baño, recordando Cyril cuando Alexandra le dijo que lleva casi 4 días en cama, recordando él también cuando ella le puso el collar, pidiendo en su mente que no le diga. Se pregunta si olía mal y este empieza a mover su cabeza rapidísimo pidiendo que por favor deje que le laven. Este pide que por favor, dejando a Robert algo desconcertado, pero Cyril recibe su primer cubetazo de agua y mientras Robert le ayuda con el baño le dice que él está acostumbrado a que le cuiden. Te pregunta si no es verdad, porque a juzgar por su cuerpo parece que ha recibido entrenamiento de caballero. Robert se queda observando y dice que gracias a que se lanzó tras el señor Vincent la señorita salió ilesa. Recordando Robert cuando Alexandra llegaba a él diciendo que en cuanto él saltó al agua ella corrió directamente al castillo sin dudarlo y si no fuera por él la señorita podría haber resultado herida o algo peor, y pensó que eso era lo mínimo que podía hacer para mostrarle su gratitud, cosa que sorprende a Cyril. Pero Robert dice que aún así porque aunque no recuerde nada con claridad está seguro de que sus padres y llenas les rodean le están buscando, así que por su bien le pide que no se esfuerce demasiado, porque si le han estado buscando desesperadamente solo para encontrarle muerto al final, este pregunta si se puede imaginar lo desconsolada que estaría su familia, quedándose Cyril de esta forma, mencionando que tras la muerte del rey y el regreso de la reina madre a su tierra natal, su única familia restante era la difunta gran duquesa Su Majestad Odeli. Así que cuando ascendió al trono a los 14 años y fue asesinado a los 15 no quedaba familia para llorar la muerte del solitario monarca, Cyril. Pasando nosotros a otro sitio y aquí llaman al barón Landon diciendo ese caballero que la ha llevado y esa persona es la que se encontró primero, diciendo la mujer que los dos quedaron atrapados bajo ese puente. Diciendo Landon que si hubiera salido mal podrían haberse hundido en el lecho del río y gracias a la red ambos sobrevivieron. Este mismo pregunta si siempre mantienen esa red instalada. La mujer dice que no y solo la cuelgan temporalmente cuando hay inundaciones y lluvias fuertes. Porque cuando el río crece las ovejas suelen caerse mientras beben agua y hace unos 10 años un peregrino se quedó ahí brevemente e hizo la primera sugerencia. Porque si uno cae acá y se arrastra queda allí atrapado y entonces las mujeres pueden sacarlas rápidamente. Y esa es la segunda vez que se salva a una persona porque la primera fue el año en la que instalaron la red. Landon pregunta si ha sucedido algo así antes y la chica dice que sí porque en aquel entonces un peregrino rescató a alguien y esa persona después se fue del pueblo con el peregrino que la atendió. Y dicen que cayó en el nacimiento del río Arno y llegó hasta ahí arrastrado y todos decían que era casi un milagro que sobreviviera, sorprendiéndose mucho Landon por esto. Pero la mujer llama al varón y le pregunta si pasa algo, diciendo Landon que hay alguien desaparecido del río Arno desde hace 10 años y pensaron que se había hundido en el fondo del río y quizás porque podrían encontrarlo ahí, pasando nosotros a otro sitio donde mencionan que en ese momento no lo sabían. Esto mientras colocan una venda en el brazo de Cyril o mejor dicho la quitan y no terminan la oración porque en este momento no sabían que salvar a Vincent haría que los secretos del pasado enterrado durante tanto tiempo volvieran a salir a la superficie. Llegando Vincent con lágrimas en sus ojos, este abraza a Cyril y da palmaditas en su espalda, creándose esta linda escena. Alexandra por su parte se ve muy feliz mientras mencionan que la verdad que debería haber salido a la luz hace mucho tiempo apenas ahora comenzaba a revelarse pieza a pieza, marchándose Alexandra de allí muy feliz, apareciendo una persona que dice que ha pasado tiempo a la señorita Alexandra. Esta se sobresalta al ver a este tipo y le grita que él, y le pregunta que por qué. Este tipo saca una navaja y lo vemos sonreír felizmente diciendo que se ve bien y espera que se haya mantenido a salvo todo ese tiempo. Pero bueno, más atrás vemos a nuestro querido Cyril, mientras Alexandra está muy seria, Cyril se sorprende un poco y sí, se aterra, y esto porque el caballero que ha llegado se lanza a Alexandra con su daga en mano. Alexandra se ve un poco asustada y, por otro sitio, vemos a Cyril tomar un palo. Este salta a la cerca viéndose muy asustado y, mientras Alexandra esquiva por poco, vemos que el asesino ya tiene otro ataque. Pero Alexandra miró rápidamente y tomó la mano del tipo, aunque dejó la otra mano de este mismo sujeto libre,
soltando la mano que antes tenía para esquivar el agarrón. Mientras el tipo sonreía, Alexandra también sonreía y se veía más relajada, pero en ese instante llega una persona corriendo. Este es Cyril, quien brincó muy enojado lanzando un ataque que impactó muy fuerte sobre la cabeza del caballero, dejando a Alexandra de esta forma. Sí, ella se veía un poco sonrojada, mientras que el tipo que antes atacaba fue gravemente herido. Cyril también está muy enojado, cayendo el tipo al suelo mientras Cyril está algo sonrojado. Para su sorpresa, Alexandra le grita a Pierre. Este ayuda al tipo a levantarse y le pregunta si está bien y dice que, de todas formas, seguro que ha vuelto herido. Viéndose Cyril un poco desconcertado, diciendo Pierre a la señorita que se pregunta que quién es ese chico valiente, Alexandra llama a Cyril y dice que ese es Pierre Galión, caballero de Arno y su guardaespaldas, y Alexandra llama a Pierre porque ese es Cyril y es el benefactor de Arno, y esto mientras Cyril se ve un poquito preocupado. Pierre por su parte suspira y pregunta si ese es el chico que se lanzó al río para salvar al señor Vincent, viéndose Pierre un poco más relajado, empezando a reír y diciendo que su primera impresión debió ser terrible. Este mismo le pregunta si se abalanzó sobre él para salvar a la señorita, recibiendo una palmadita en su cabeza, diciendo Pierre que es genial porque es un valiente guerrero que nunca se acobarda ante el peligro de una noble y, ya que seguirá encontrándose con él, le pide que se cuide al forastero, diciendo Pierre que entonces porque irá al médico, y esto mientras está sangrando. Por su parte Alexandra pide disculpas y le pregunta si le sorprendió. Esta dice que Pierre es como un hermano mayor para ellos, los de su edad, porque él les enseñó artes marciales jugando. Así se saludan entrenando para ver cuánto han mejorado sus habilidades desde la última vez que se vieron, y esta dice que es molesto porque probablemente él ni siquiera esté bien y no pudo dominarlo de una sola vez, porque fue a la guerra contra Aragón con su padre y escuchó que regresó antes de tiempo porque se cayó del caballo y se rompió un hueso, y ahora que lo ve, llamando a Alexandra a Cyril porque su mano está. Le pregunta si está bien y sus tiras porque todavía está un poco hinchada. Esta se queda revisando la mano de Cyril y dice que acaba de quitar la férula, pero Cyril toma la mano de Alexandra y empieza a dibujar algo, diciendo que él, mientras continúa marcando, pregunta si se entrometió. Alexandra se queda viendo a Cyril, quien está algo sonrojado, y ésta le dice que él le ayudó porque pensó que le estaban atacando y, de pequeña, ella siempre peleaba con Pierre y Gastón. Esta se sorprende y dice que Gastón es su primer hermano menor y ahora está en otro territorio y se lo presentará cuando vuelva a Arno. Alexandra dice que en fin, porque le tranquilizó tanto como Gastón antes y le da las gracias. Cyril se ve algo sorprendido y levemente se sonroja, tomando ambas manos de Alexandra y brindándole esta tierna sonrisa, sonrisa que hace que Alexandra también se quede viendo. Sí, ella presta atención, diciendo que cuando ve a Cyril mientras toca su rostro, porque es como si tuviera un nuevo hermano menor. Esta suspira porque cuando Pierre le acarició la cabeza antes, ella también quería acariciarla y, esto mientras lo acaricia, quedándose nuestro queridísimo Cyril de esta forma pensando en la palabra hermano varias veces, pero mientras este se encuentra todo despeinado, Alexandra le da muchas gracias por lo de antes a Cyril, marchándose con una sonrisa, diciéndole que se verán mañana. Quedando Cyril ahí parado observando cómo Alexandra se marcha, este intenta peinarse, mencionando que no es una persona con gran intuición, pero estaba seguro de que a Vincent no le ocurrirían más accidentes y por eso tuvo esa visión al caer al agua y, ahora que Vincent se ha recuperado lo suficiente como para moverse por el territorio, Alexandra también se ofreció escoltarlos de nuevo. Este se queda pensativo tocando el collar, porque Alexandra no puede entrenar bien ya que les estará escoltando. Y este menciona que Alexandra no tiene tiempo. Pasando nosotros a la noche donde vemos que esta cortina se abre, Robert mira hacia atrás, llegando Cyril a este lugar, mencionando que entonces solo tiene que hacer una cosa y esto mientras se ve sumamente serio. Pero pasamos a otro sitio, exactamente donde a Alexandra le secan el pelo y le dicen que el próximo día no hay entrenamiento. Le preguntan si no es verdad a la señorita. Esta es Lucy, que dice que entonces mañana temprano, al amanecer, porque llegará con las chicas para ayudarle con los preparativos, así que mejor le pide que no se vaya corriendo a ningún lado. Esta le pregunta si vale y mientras Lucy le mira de esta forma, Alexandra dice que está bien a Lucy solo porque no le gusta que le abra los ojos tanto, y Alexandra dice que lo siente y no intentaba escapar a propósito.
diciendo a Lucy que si de verdad lo siente. Le pregunta si quizás por fin podría dejarse crecer el pelo porque sabe que el pelo corto es más fácil de manejar cuando está mojado, pero le pide que piense en las criadas luchando solo por peinarle ese corte, y también tiene que preparar una ceremonia de compromiso. Esta le pregunta si recuerda, quedándose Alexandra de esta forma, mientras que Cyril nos hace saber que en la vida que vivió antes Alexandra, ella se comprometió el año que cumplió 15, justo después del Día de Todos los Santos. Y solo unos años después, en invierno, se casó con su comprometido y se convirtió en la duquesa de Arno. Cyril está observando a Vincent, mismo que duerme tranquilamente porque tras la muerte de Vincent renunció a su sueño de ser caballero sin pensarlo dos veces, y por eso siguió adelante con el compromiso y la boda. Todo esto mientras Cyril ayuda a Vincent cobijándolo para que no se resfríe, poniendo un pero porque esa vez es diferente y aún no ha renunciado a su sueño de convertirse en caballero. Esto mientras él camina por un sendero. Así que eso significa que aún tiene tiempo para entrenar y tiempo para ganar más gente que apoya su sueño, siendo un instante en donde Robert le pregunta a Cyril qué hace ahí a esas horas, pensando Cyril en ese hombre, mencionando que no lo conoció cuando se conocieron pero ahora lo recuerda, recordando también cuando Robert le ayudaba con su baño, si él veía el rostro de Robert, mencionando que el señor Robert recordando aquella escena fue quien le dio la noticia de la muerte de Alexandra, el día que todo se fue abajo, pensando Cyril que el caballero que presenció el fin de Alexandra en su vida pasada, él fue su mentor quien le enseñó a usar la espada y si es el seguro que se pondrá del lado de Alexandra, pasando nosotros a un próximo día, exactamente a la capital de Sebran, la Hux, viendo nosotros este lado del castillo y dentro una reunión donde alguien dice que necesita una promesa y le pide que firme ese día. Vemos que una persona sostiene su taza de té mientras que este hombre, sonriendo, pide que la señorita Alexandra de Arno se comprometa formalmente con su hijo a finales de ese año, porque se dice que la señorita ha estado descuidando su preparación para la boda y sigue obsesionada con jugar a ser caballero, y seguro que no está usando eso como excusa para retrasar el compromiso. Y bueno, hay dos personas que están enojadas, siendo esta chica la baronesa Landon, niñera de la casa de Arno, y este chico que es caballero de la casa Arno, Sogorb, diciendo a este hombre que su segundo hijo acaba de cumplir 16 años. Dice que el matrimonio hubiera salido según lo planeado, probablemente ya tendrían 2 hijos. Este le pregunta a la señora si no lo cree, siendo esta la duquesa de Arno misma, que dice que el retraso en ese compromiso obviamente se debe a la guerra iniciada por Aragón, incumpliendo los términos de su acuerdo de alto al fuego, al conde Corsica. O le pregunta si está sugiriendo que un acuerdo familiar tiene más prioridad que una crisis nacional, porque su esposo Zachary de Arno lidera el frente bajo el estandarte real de Sebran y ha solicitado refuerzos de otras casas nobles. Corsica levanta la mano y dice que como ya seguramente sabe, la casa ducal de Arno obtuvo su título gracias al favor sin precedentes del difunto rey para asegurar el trono de Odeli, y para una casa con tanto peso político, su linaje es reciente. Este llama a Bianca de Arno porque incluso si la Santa Sede le reconociera como santa, no puede simplemente exigir la ayuda de los caballeros santos porque cada vez que estalla una guerra tampoco es que los nobles estén ansiosos por enviar más tropas. Y por eso formar una alianza sólida con una familia histórica es crucial en tiempos como esos, quedándose la duquesa muy seria mientras Corsica dice que el destino de su país no depende solo de la casa Arno, porque de ahí su ruego para que unan fuerzas rápidamente con una casa antigua y honorable como la suya, una familia fundadora de Sebran, la casa Corsica. La duquesa se ve muy enojada pero esta sonríe un poco y dice que muy bien, y le pregunta que qué le parece eso, o pregunta que por qué no al menos presentan a los 2 niños antes de formalizar el compromiso, porque les invitarán a él y a su hijo a visitar la finca de Arno, sonriendo Corsica ante esto, pasando a nosotros más adelante donde la baronesa Landon dice que Emilio de Corsica es un descarado y tiene que insultar así a la casa de Arno, y sobre todo ahora cuando su excelencia el duque ni siquiera puede expresar su propia opinión, y que acorrale a la duquesa con tales exigencias es indignante. Y el caballero está mucho más enojado, este llama a la señora y pide que lo diga y lo hará desaparecer sin dejar rastros. Pero la duquesa llama al caballero y dice que por su entusiasmo por proponer tales cosas es tranquilizador y por ahora agradece la idea pero no será necesario. Esto mientras la duquesa se quedó observando algo, diciendo que tras 10 años de paz,
Aragón ha vuelto sus puertas y Castilla ya no es su aliado, y los corsicas son indispensables para Cebran, y lo último que necesitan son más problemas, porque si quiere el apoyo de los nobles primero debe cerrar el matrimonio y ese es el juego al que se dedican. Esta dice que su marido y ella pasaron 15 años haciendo todo lo posible para asegurarse de que su hija no tuviera que vivir así, pero aquí se ve más aliviada preguntando si ahora dicen que se ha ido a hacer de caballero. Esta dice que bien, pidiendo que lo vean por sí mismos, que vean la obra maestra que Bianca y Sachari trajeron al mundo, que lo vean en persona.